Algunas traiciones son tan profundas que sacuden tu fe en la humanidad misma. Imagina estar indefenso mientras tu propio hijo te vende por el precio de una comida, tratándote como si nunca hubieras merecido ser amado. En un polvoriento pueblo fronterizo, una anciana es subastada por su hija por $20. La gente del pueblo observa, algunos avergonzados, la mayoría simplemente mirando hacia otro lado. Entonces, un hombre tranquilo de las montañas da un paso al frente y paga el precio. Pero no la compra para poseerla, la compra para liberarla. Lo que sucede a continuación desafiará todo lo que este pueblo cree sobre el bien y el mal. ¿Puede un simple acto de decencia despertar a una comunidad que ha olvidado lo que significa ser humano? Antes de continuar, dinos desde dónde nos estás escuchando. Y si esta historia te conmueve, suscríbete, porque mañana tengo algo especial esperándote. Las cimas de las montañas aún conservaban nieve en sus partes más altas, incluso cuando septiembre tocaba a su fin y los álamos de abajo comenzaban a teñirse lentamente de dorado. Gideon Cross había observado esa transformación desde su campamento en Timberline durante casi 3 meses, viviendo como le gustaba, solo, en silencio, con el viento y los alces como única compañía. Pero las provisiones se agotan para cualquier hombre, por muy hábil que sea para vivir de la tierra. Así que cargó su mula y descendió por el largo sendero hacia Cedar Flats, un pueblo que había visitado 2 veces antes y que le había parecido bastante tolerable. Era un hombre de unos 58 años, aunque las montañas tenían la capacidad de hacer que uno pareciera más viejo de lo que era. Tenía una barba espesa y canosa. Sus manos estaban marcadas por una vida de duro trabajo, y sus ojos tenían esa quietud particular que tienen los hombres que han pasado más tiempo mirando al horizonte que hablando con la gente. Vestía pieles de ante y lana, prendas prácticas que habían pasado por muchas estaciones, y se comportaba con la tranquila confianza de alguien que sabía exactamente lo que podían hacer, y no veía ningún beneficio en demostrárselo a los demás. Cedar Flats se encontraba en un amplio valle por donde discurría el arroyo Sutter's Creek durante todo el año, y esa fuente de agua fiable había atraído a colonos 20 años atrás, cuando se abrió el territorio. No era una ciudad grande, tal vez 300 almas si se contaban las granjas de los alrededores, pero tenía los establecimientos necesarios: una tienda general, una pensión, un salón, una iglesia con un campanario ligeramente inclinado hacia el norte, una herrería y una consulta médica, que también hacía las veces de dentista cuando era necesario. El sheriff tenía su oficina junto al lugar del ensayador, aunque ya no quedaba mucho oro por encontrar en aquellos días. Gideon conocía el ritmo de esos pueblos. Surgían gracias a la esperanza y la riqueza mineral o a las buenas tierras de pastoreo, y sobrevivían gracias a la terquedad y la comunidad cuando se agotaba el dinero fácil. Cedar Flats tenía el aspecto de un lugar que se aferraba a la vida, sin prosperar ni morir, simplemente sobreviviendo una temporada tras otra. Los edificios necesitaban pintura, las pasarelas necesitaban tablas, pero la campana de la iglesia seguía sonando los domingos, y eso significaba algo. Había conocido otro pueblo como este, hacía años. Allí había tenido una esposa llamada Rebecca y una hija llamada Ann, y habían construido una vida en un lugar muy parecido a Cedar Flats. Eso fue antes del incendio, antes de la noche que dividió su existencia en el tiempo en que era un hombre de familia y el tiempo posterior, en el que era solo un hombre solo. Habían pasado 15 años, pero el dolor no se mide en años. Se mide por el peso que llevas a cuestas, y Gideon había aprendido a llevar el suyo sin tambalearse bajo su peso. La pensión estaba regentada por una viuda llamada Elenena Pritchard, una mujer de opiniones firmes y café aún más fuerte. Ella lo recordaba de sus visitas anteriores, y lo saludó con una cautelosa cordialidad reservada a los clientes que pagaban y no causaban problemas. «Señor Cross», dijo, secándose las manos en el delantal, «no esperaba verle hasta la primavera». «El invierno llega pronto a las tierras altas», respondió él, quitándose el sombrero. «Pensé en bajar antes de que cerraran los pasos». «Sensato. Tengo una habitación si la necesita. Al mismo precio que antes». «Se lo agradezco, señora». La habitación era pequeña y limpia, con una cama que no se hundía demasiado y una ventana que daba a la calle principal. Gideon dejó su gastada cartera de cuero sobre la silla. Esa cartera contenía todo lo de valor que poseía,
que no era mucho según la mayoría de los criterios, pero lo era todo según los suyos, y comenzó el proceso de instalarse. Se quedaría una semana, tal vez dos, reabastecería y luego decidiría si pasar el invierno en las montañas o buscar trabajo en la ciudad hasta la primavera. Lo había hecho de ambas maneras a lo largo de los años. Esa noche cenó en el comedor de la pensión junto con los demás residentes, un topógrafo ferroviario de paso, una maestra llamada señorita Hartwell, que había venido al oeste por motivos de salud, y un anciano que parecía dormir más que estar despierto. La señora Pritchard sirvió un estofado de ternera con patatas y zanahorias, y la conversación fue escasa, pero bastante agradable. Fue la maestra quien lo mencionó primero. Mañana habrá una subasta, dijo la señorita Hartwell. Su voz tenía ese tono particular de alguien que desaprueba, pero se siente impotente para objetar. En la plaza del pueblo, ¿qué van a vender?, preguntó el topógrafo, más por cortesía que por interés. La señorita Hartwell dudó y miró a la señora Pritchard, que mantenía la vista fija en su plato. Artículos para el hogar, supongo. Herramientas, algunos muebles. Otra pausa. Otras cosas. La forma en que dijo otras cosas hizo que Gideon levantara la vista de su estofado. Había algo en su tono que no le cuadraba, una especie de vergüenza envuelta en resignación. Es una temporada difícil, dijo la señora Pritchard en voz baja. La gente hace lo que debe para pasar el invierno. Hay cosas que no se pueden vender, respondió la señorita Hartwell. Y luego no volvió a hablar del tema. Gideon no insistió en el tema. Hacía tiempo que había aprendido que cada pueblo tenía sus costumbres y sus secretos, y que un forastero debía observar antes de juzgar. Pero algo de aquella conversación se le quedó grabado cuando se retiró a su habitación aquella noche. Algo en la forma en que ambas mujeres parecían preocupadas por lo que no se atrevían a decir en voz alta. A la mañana siguiente amaneció despejado y frío, el tipo de día que prometía buen tiempo, pero que te recordaba que el invierno se acercaba sin remedio. Gideon tenía que hacer unas compras en la tienda general. Necesitaba munición, harina, café y sal, y se dispuso a ello con su habitual meticulosidad. El tendero, un hombre delgado llamado Horace Bellamy, le sirvió lo que pedía sin entablar mucha conversación, lo que le vino muy bien a Gideon. Mientras pagaba, oyó que se armaba un alboroto fuera. Voces que se propagaban en el aire de la mañana, el sonido de una multitud que se congregaba. La curiosidad, o tal vez esa inquietud persistente de la noche anterior, lo llevó a la puerta. La plaza del pueblo no era gran cosa, solo un espacio amplio en la calle donde los carros podían dar la vuelta. Pero alguien había instalado allí una plataforma de madera y la gente se estaba reuniendo. Gideon reconoció al patrón. Había visto subastas antes en todos los territorios y seguían un ritmo familiar. Lo que le llamó la atención, allí de pie con sus mercancías bajo el brazo, fue el ambiente. No había la energía habitual que acompañaba a este tipo de eventos, ni la emoción por las posibles gangas o la competencia amistosa entre los postores. En cambio, la multitud se reunía con una especie de obligación a regañadientes. La gente acudía porque sentía que debía hacerlo, no porque quisiera. En la plataforma había un hombre que Gideon no reconocía, delgado y de rasgos afilados, con el aspecto de alguien que sonría mientras te da menos cambio del debido. Junto a él había una mujer de unos 45 años, de rostro duro y postura rígida, que llevaba un vestido que en otro tiempo había sido bonito, pero que ahora mostraba su antigüedad, y junto a ella, con aspecto pequeño y confundido, había una anciana que podría tener 70 años o más. La anciana llevaba un vestido remendado y un chal que había visto mejores décadas. Su cabello blanco estaba peinado hacia atrás, dejando al descubierto un rostro que en su día había sido muy cuidado, pero que ahora mostraba el desgaste de años difíciles. Lo que llamó la atención de Gideon, lo que le oprimió el pecho de una forma que no había sentido en mucho tiempo, fue la expresión de sus ojos. No era ira, ni rebeldía, solo una especie de dolor desconcertado, como si no pudiera entender muy bien cómo había llegado a estar allí, de pie en esa plataforma. Se acercó, atraído por algo que no podía nombrar. La multitud se apartó ligeramente y encontró un lugar desde donde podía ver y oír con claridad. El hombre de rasgos afilados, el subastador, supuso Gideon, hablaba con una voz que transmitía una alegría falsa. Bueno, amigos, todos sabemos que son tiempos difíciles,
Y todos sabemos que la caridad, aunque noble, no puede alimentar a todo el mundo durante un invierno frío. La familia Crenshaw se encuentra en una situación difícil y está buscando aliviar su carga de una manera legal y, bueno, práctica. Los ojos de Gideon se posaron en la mujer de rostro duro. Crenow, la hija, entonces, y la anciana sería su madre. Alguien entre la multitud se movió incómodo. Algunas personas miraron sus botas, pero nadie dijo nada y nadie se marchó. Y Gideon comprendió con una fría y certera certeza qué tipo de subasta iba a ser aquella. El subastador continuó. La señora Martha Henley es una mujer de 73 años con buena salud para su edad, capaz de realizar tareas domésticas ligeras, y viene con la ropa que lleva puesta y sin otras cargas. La puja comenzará en $10. Gideon sintió que algo se rompía dentro de él. Una cámara cuidadosamente sellada donde había encerrado su capacidad de sentir ira justa. Había visto cosas terribles en su vida. Él mismo había hecho cosas terribles en la guerra y después. Pero había algo en ese momento. Esa crueldad casual disfrazada de lenguaje legal. Esa hija vendiendo a su propia madre como si fuera un mueble usado. Eso le pareció el tipo de maldad que crece cuando las personas buenas deciden que las circunstancias lo justifican todo. Volvió a mirar el rostro de Martha Henley, vio las lágrimas que ella intentaba contener y tomó una decisión que cambiaría la vida de ambos de formas que aún no podía imaginar. Su mano se dirigió a la bolsa que llevaba a su lado, donde guardaba las ganancias del invierno en un pequeño monedero de cuero. Había cazado bien esa temporada. Tenía suficiente para llegar hasta la primavera si era cuidadoso. Pero algunas cosas importaban más que ser cuidadoso. El subastador estaba diciendo algo sobre los detalles legales. Cómo todo esto era correcto y estaba registrado y sancionado por el secretario municipal cuando la voz de Gideon atravesó la plaza. Silenciosa pero potente. Te daré $20. Todas las cabezas se giraron. La multitud se apartó ligeramente y Gideon dio un paso adelante, con la mirada puesta no en el subastador ni en la hija, sino en la propia Martha Henley. Y en ese momento, en la polvorienta plaza de esa ciudad fronteriza, en una fría mañana de septiembre, la historia comenzó de verdad. El silencio que siguió a la puja de Gideon se prolongó lo suficiente como para que él contara 3 latidos. Entonces comenzaron los murmullos, bajos e inciertos, que se extendieron entre la multitud como el viento entre la hierba invernal. El subastador fue el primero en recuperarse. Su instinto profesional se impuso a su sorpresa. ¿$20? Tenemos $20. ¿Alguien ofrece 25? Gideon mantuvo la mirada fija en Martha. Ella lo estaba mirando ahora, con el rostro curtido por el tiempo, un mapa de confusión y frágil esperanza. En ese momento, él quería decirle algo. Quería decirle que aquello no era lo que parecía, pero primero había que observar las normas de cortesía y concluir los asuntos legales antes de poder decirle la verdad que pretendía decirle. Un hombre se abrió paso entre la multitud y Gideon reconoció inmediatamente su tipo, el tipo que veía cada situación como una oportunidad para obtener beneficios. Tenía unos 40 años, estaba un poco gordo, con un rostro que sugería un consumo habitual de whisky y muy poco contacto con el trabajo honesto. Se trataba de Earl Crenshaw, el yerno. «22», gritó Earl, con un tono de voz agresivo. $22. Los murmullos de la multitud se hicieron más fuertes. Al parecer, no era así como solían hacerse estas cosas. Gideon podía verlo en sus caras. Esta subasta pública de un ser humano ya era bastante vergonzosa, pero ahora se estaba convirtiendo en una competición, y eso lo hacía aún peor. 25, dijo Gideon, con voz firme y definitiva. Earl se sonrojó. Se volvió hacia su esposa, la mujer de rostro duro que Gideon ahora sabía que era Violet Crenshaw, y ambos intercambiaron susurros acalorados. La expresión de Violet era difícil de descifrar. Sin duda había ira, pero también algo más debajo. Quizás vergüenza, o miedo, o ambas cosas. 30, gritó Earl, y ahora había desesperación en su voz. Gideon había llevado $43 a la ciudad, la suma total de su trabajo de verano. Había planeado gastar quizás 15 en suministros y ahorrar el resto para las provisiones de invierno. Pero al ver a Martha Henley de pie en esa plataforma, con sus delgados hombros temblando bajo su desgastado chal, comprendió que algunos cálculos iban más allá de los dólares y los centavos. 40,
dijo en voz baja. La multitud volvió a quedarse en silencio. $40 era más de lo que ganaban al mes la mayoría de los hombres de Cedar Flats. Era un precio absurdo por lo que se estaba vendiendo, y todo el mundo lo sabía, lo que significaba que ahora todos comprendían que allí estaba ocurriendo algo más, algo que iba más allá de la fea economía de la transacción. Earl abrió la boca, la cerró y volvió a mirar a su esposa. Violet estaba pálida. Negaba con la cabeza y hacía pequeños gestos negativos con las manos. Gideon no podía oír sus palabras, pero podía leer la discusión con bastante claridad. Earl quería pujar más alto, quería todo el dinero que pudiera sacar de esta grotesca subasta. Violet había llegado a un límite, un punto más allá del cual ni siquiera ella podía justificar continuar. «A la una», dijo el subastador, aunque su entusiasmo inicial se había desvanecido. Parecía casi aliviado. «A la dos». Earl escupió en el suelo, en un gesto de disgusto, y se abrió paso entre la multitud. Violet permaneció donde estaba, con los brazos cruzados sobre el pecho, como si estuviera conteniendo algo que quería liberarse. «Vendido», dijo el subastador, «al caballero vestido de ante por $40». Las palabras quedaron suspendidas en el aire, oficiales e irrevocables. Gideon metió la mano en su bolso y sacó su monedero de cuero, contando los billetes y las monedas con manos firmes. El secretario municipal apareció de repente, un hombrecillo nervioso con gafas de pasta que llevaba papeles y un bolígrafo. «Hay documentos que firmar», dijo el secretario, sin mirar a nadie a los ojos. «Una escritura de compraventa debidamente certificada y registrada». Gideon aceptó el bolígrafo. Leyó el documento antes de firmar, obligándose a ver la fea verdad escrita en lenguaje jurídico. Una tal Martha Henley, de 73 años, transferida de Violet Crenshaw a Gideon Cross por la suma de $40, siendo esta una transacción legal según la legislación territorial. Firmó con letra clara y firme. El secretario lo secó y luego pasó el papel a Violet, que firmó con dedos temblorosos. Dos ciudadanos se adelantaron para actuar como testigos, añadiendo sus firmas con evidente renuencia. El secretario entregó a Gideon la escritura de compraventa. Ya estaba hecho. Legal, vinculante, un trozo de papel que decía que ahora era dueño de otro ser humano. Gideon tomó el papel, lo miró durante un largo momento y luego se dirigió a la plataforma. La multitud se apartó para dejarle pasar. Subió los 3 escalones hasta donde estaba Martha y de cerca pudo ver las lágrimas en sus mejillas, la forma en que se agarraba las manos como si fuera lo único que la mantenía en pie. «Señora», dijo con suavidad. Entonces hizo algo que nadie en aquella multitud esperaba. Rompió el contrato por la mitad. Luego lo rompió una y otra vez hasta que no quedó más que trozos de papel que caían como nieve alrededor de sus pies. «Eres libre», dijo en voz alta para que todos lo oyeran. «Eres libre de ir donde quieras. Haz lo que quieras. Compré ese papel para poder destruirlo. No me perteneces. No le perteneces a nadie». Las rodillas de Martha se doblaron. Gideon la sujetó con su fuerte brazo y ella lo miró con una expresión de incredulidad tan pura que casi le rompió el corazón. «No entiendo», susurró. «No es necesario que entiendas, mamá. Solo tienes que saber que eres libre». La multitud estalló entonces, no en vítores, sino en un caos de reacciones contradictorias. Algunas personas lloraban, otras discutían. Unas pocas ya se alejaban, como si la distancia pudiera absolverlas de lo que habían presenciado. «Ese dinero es mío». La voz de Violet atravesó el ruido, aguda y desesperada. «Tú la compraste. Eso hace que el pago sea legal. Ese dinero es mío». Gideon se volvió hacia ella sin dejar de sostener a Martha. «La transacción está completa, señora Crenshaw. Pagué lo que pediste. Lo que haga con mi propiedad después de la compra es asunto mío. Pero no puedes. No puedes». Violet se acercaba a ellos, con el rostro desencajado por la rabia y algo que podría haber sido pánico. «Tiene que volver. No tiene a dónde ir. Se morirá de hambre. No hará tal cosa». Una nueva voz intervino. La señora Pritchard se había abierto paso entre la multitud, con el rostro decidido. «Se quedará en mi pensión todo el tiempo que necesite, y antes de que digas nada sobre el pago, Violet Crenow, te recuerdo que la caridad cristiana todavía significa algo para algunos de nosotros». Entonces apareció el sheriff Dalton, un hombre de 50 años, con bigote canoso y una sabiduría cansada en los ojos.
Ya basta, amigos. Se acabó el espectáculo. Que cada uno se ocupe de sus asuntos. Pero Earl Crenshaw no había terminado. Volvió a abrirse paso entre la multitud, empujando a la gente a un lado, con el rostro morado de ira. «Hijo de puta santurrón». Se abalanzó sobre Gideon con el puño levantado. Gideon se movió con una rapidez que sorprendió a todos, colocándose delante de Martha y agarrándole la muñeca a Earl en pleno movimiento. No le devolvió el golpe. No era necesario. Simplemente mantuvo el puño de Earl congelado en el aire, con un agarre de hierro, mirándole a los ojos con una calma que, de alguna manera, daba más miedo que la ira. «Bean, no lo hagas», dijo Gideon en voz baja. «Sea lo que estés pensando hacer, no lo hagas». El sheriff Dalton se interpuso entre ellos, con una mano en el hombro de Earl. «Earl, si das un paso más, te arrestaré por agresión. Vete a casa. Cálmate». Earl liberó su brazo del agarre de Gideon, respirando con dificultad. «Esto no ha terminado», siseó. «Hoy te has ganado un enemigo, hombre de las montañas». «Puedo vivir con eso», respondió Gideon. Earl se alejó con paso firme, Violet corriendo tras él, y la multitud comenzó a dispersarse en serio. La gente se dividió en pequeños grupos para discutir lo que habían presenciado, con voces que transmitían conmoción y juicio, y en algunos casos una tranquila admiración. El sheriff Dalton se quedó, estudiando a Gideon con una mirada evaluadora. «Eso fue lo más valiente o lo más tonto que he visto en mucho tiempo. No he decidido cuál de las dos cosas. ¿Importa?», preguntó Gideon. «Puede que sí», dijo el sheriff. «Depende de lo que pase a continuación. Earl Crenshaw es un borracho malvado y acaba de perder $40 y su fuente de mano de obra gratuita. Va a darle vueltas al asunto. Tendré cuidado. Más te vale». El sheriff se quitó el sombrero ante Martha. «Señora, es bienvenida en esta ciudad, libre y sin ataduras. Si alguien le causa problemas, venga a buscarme». Martha asintió, todavía demasiado abrumada para hablar. Cuando el sheriff se alejó, la señora Pritchard tomó el otro brazo de Martha. «Vamos, querida, entremos y tomemos un té. Ha sido una mañana muy dura». Gideon soltó su brazo, pero Martha extendió la mano y le cogió la suya. Su agarre era débil, sus dedos delgados y fríos, pero había fuerza en ese gesto. «¿Por qué?», preguntó, y esa sola palabra llevaba el peso de 73 años de vida, de amor, de traición. «¿Por qué lo hiciste por mí?». Gideon pensó en Rebecca y en el incendio que se las llevó, en los años que había pasado solo en las montañas tratando de huir de su propia culpa y dolor. Pensó en todas las veces en que alguien podría haber ayudado y no lo hizo, en todas las pequeñas crueldades que se acumulan en las vidas, dobladas y rotas. «Porque alguien debería haberlo hecho», dijo simplemente, «y yo estaba aquí». No era toda la verdad, pero era toda la verdad que podía ofrecer en ese momento. Martha asintió con la cabeza como si lo entendiera de todos modos, y entonces la señora Pritchard la llevó hacia la pensión, la anciana apoyándose pesadamente en la joven, dos figuras que se movían lentamente entre la multitud que se dispersaba. Gideon se quedó solo en la plaza del pueblo, mirando la plataforma donde una mujer había sido vendida como ganado, los trozos de papel esparcidos por el suelo a su alrededor. Había venido a Cedar Flats en busca de provisiones y paz, esperando marcharse en una semana. Ahora tenía la sensación de que se quedaría bastante más tiempo. Una semana después de la subasta, Martha estaba ayudando a la señora Pritchard a preparar el desayuno cuando se le cayó un plato. Se rompió en el suelo de la cocina y Martha se arrodilló inmediatamente, con las manos temblorosas, mientras intentaba recoger los pedazos. «Lo siento», jadeó, con la voz aguda y débil por el pánico. «Lo siento mucho. Lo pagaré. Trabajaré más. Por favor, no lo haga». La señora Pritchard se arrodilló a su lado y le quitó con delicadeza los trozos rotos de las manos temblorosas. «Martha, querida, solo es un plato. Estas cosas pasan. No tienes por qué disculparte así». Pero Martha ya estaba llorando. Años de condicionamiento imposibles de eliminar en solo 7 días. Earl lo habría hecho. Cuando yo rompía cosas, él lo hacía. «Earl Crenshaw no está aquí», dijo la señora Pritchard con firmeza, ayudando a Martha a ponerse de pie y guiándola hasta una silla. «Y tú ya no eres su sirvienta. Eres mi empleada y mi amiga, y los amigos no se castigan entre sí por los accidentes». Gideon, que pasaba por allí para tomar su café matutino, fue testigo de la conversación.
Vio en la reacción de Martha las profundas cicatrices que deja el abuso, la forma en que el miedo se convierte en un reflejo, lo rápido que una persona puede llegar a esperar solo castigo y dolor. Más tarde esa mañana, mientras Martha barría el porche delantero, una joven se acercó a la pensión. Tenía unos 30 años, vestía de luto y tenía una mirada amable y cautelosa. «¿Señora Henley?», preguntó en voz baja. Martha levantó la vista, insegura. «Sí, me llamo Sarah Brennan. No sé si me recuerda. Solía visitar a su marido, Smithy, cuando era niña. Mi padre tenía allí su caballo». Martha la reconoció. La pequeña Sarah Collins. «Vaya, cómo has crecido». Brennan ahora era Brennan. «Mi marido murió hace 2 años en un accidente minero». Sarah entrelazó las manos. «Me enteré de lo que pasó en la subasta, de lo que Violet le hizo. Quería venir antes, pero no estaba segura de si sería bienvenida». «Por supuesto que eres bienvenida», dijo Martha, señalando la mecedora que la señora Pritchard había colocado en el porche. «Por favor, siéntate». Sarah se sentó y durante un momento se limitó a mirar a Martha, con los ojos brillantes por las lágrimas que no derramaba. «Lo siento mucho», dijo finalmente. «Siento lo que te pasó y siento no haberlo visto antes. No hice nada para ayudarte». «No podía saberlo», dijo Martha con delicadeza. Violet era cautelosa. No dejaba que la gente lo viera, pero deberíamos haber prestado más atención. Deberíamos haber hecho más preguntas. Sarah respiró hondo. «La verdad es, señora Henley, que vine porque me veo reflejada en usted. Tengo 32 años. No tengo hijos ni familia cerca. Trabajo como costurera, pero gano muy poco dinero. La miro y veo lo que me puede pasar dentro de 40 años si no tengo cuidado. Si el mundo decide que ya no soy valiosa». La honestidad de sus palabras creó un vínculo inmediato. Martha extendió la mano y tomó la de Sarah. «Entonces tendremos cuidado juntas», dijo Martha. «Nos recordaremos mutuamente que tenemos valor, que somos importantes, sin importar lo que digan los demás». La amistad que se forjó en ese momento se convertiría en uno de los pilares silenciosos que mantendrían a Martha en pie en las semanas venideras. Esa tarde, el sheriff Dalton se acercó a Gideon mientras trabajaba en la caballeriza. «¿Tienes un minuto?», preguntó el sheriff, apoyándose en la puerta de un establo. Gideon dejó su horquilla. «¿Qué puedo hacer por usted, sheriff?» «Es más bien lo que yo puedo hacer por ti», dijo Dalton. «O lo que no puedo hacer, que viene a ser lo mismo. Voy a ser sincero contigo, Cross. Earl Crenshaw ha estado haciendo ruido para involucrar a abogados, alegando que la subasta no fue legal, que de alguna manera lo estafaste. La subasta fue presenciada y grabada». Gideon señaló. «Lo sé, tú lo sabes, pero Earl está desesperado, y los hombres desesperados toman decisiones estúpidas. Quería advertirte que tengas cuidado. Ha estado bebiendo mucho y hablando de darte una lección». «Agradezco la advertencia. Hay más», dijo Dalton, con expresión preocupada. «Las leyes de aquí, los estatutos territoriales que permitieron esa subasta en primer lugar, son reliquias de tiempos más difíciles. Tiempos en los que la gente trataba a otras personas como mercancías. Pero técnicamente siguen siendo ley. Lo que hiciste al romper ese contrato de venta fue noble, pero legalmente cuestionable. Si Earl insiste en esto, si consigue al juez adecuado, las cosas podrían complicarse». Gideon miró a los ojos al sheriff. «¿Me estás pidiendo que me vaya de la ciudad?» «No», dijo Dalton con firmeza. «Te pido que estés preparado para que las cosas se compliquen, porque lo que hiciste en esa subasta incomodó a la gente. Les hizo cuestionarse cosas que preferirían no cuestionar. Algunos están agradecidos, otros están enfadados, y Earl está en medio de ese enfado, avivándolo. No me arrepiento de lo que hice. No creía que lo hicieras. Solo quería que supieras a qué te enfrentas». Después de que el sheriff se marchara, Gideon se quedó en la caballeriza, pensando en las leyes y la justicia, en la brecha entre lo que es legal y lo que es correcto. Había pasado 15 años evitando esas complicaciones, viviendo solo, donde las únicas reglas eran las naturales. Bajar de las montañas le había recordado por qué había abandonado la civilización en primer lugar, pero también le había recordado que algunas cosas merecían la pena luchar por ellas. Esa noche, el reverendo Michaels acudió a la pensión para hablar con Martha. Era un hombre de 50 años con el pelo ralo y la postura ligeramente encorvada de alguien que llevaba el peso de las confesiones de otras personas. La señora Pritchard lo condujo al salón, donde Martha estaba sentada remendando.
Gideon, que estaba leyendo en un rincón, se levantó para marcharse, pero el reverendo le indicó con un gesto que se quedara. Lo que tengo que decirles les concierne a ambos, dijo Michael, sentándose frente a Martha. Sus manos temblaban ligeramente mientras hablaba. Señora Henley, le debo una disculpa, una profunda disculpa. Martha pareció sorprendida. Reverendo, yo no. Por favor, déjeme hablar. Yo estaba entre la multitud durante la subasta. Vi cómo su hija le vendía como si fuera una propiedad y no dije nada. No hice nada. Se le quebró la voz. Soy un hombre de Dios, o al menos eso digo. Y cuando vi cómo se cometía una injusticia delante de mí, guardé silencio. Me dije a mí mismo que era un asunto familiar, que no era mi lugar interferir. Pero esas eran excusas de cobarde. La habitación quedó en silencio, salvo por el tic-tac del reloj de la repisa de la chimenea. He luchado con esto todos los días desde entonces, continuó Michael. Le he pedido perdón a Dios, pero no puedo perdonarme a mí mismo hasta que te lo pida a ti. ¿Puedes perdonarme por mi silencio cuando necesitabas que alguien alzara la voz? Martha se quedó callada durante un largo momento, con los dedos aún en su labor de costura. Cuando habló, su voz era firme. Reverendo, pasé 8 años en la casa de mi hija, siendo tratada como si no valiera nada. 8 años en los que me dijeron con palabras y acciones que mi vida no importaba, que era una carga, un inconveniente, algo que había que soportar y finalmente descartar. Ella lo miró. En todo ese tiempo, ni una sola vez esperé que Dios interviniera, porque si Dios iba a ayudarme, tendría que hacerlo a través de las personas. Y las personas tienen sus propias luchas, sus propios miedos. Eso no es una excusa. No, no es una excusa. Martha estaba de acuerdo, pero lo entiendo. El miedo nos convierte a todos en cobardes a veces. Lo que importa es lo que hacemos después. Si nos quedamos callados o encontramos nuestro valor. Ella sonrió con dulzura. Ahora estás aquí. Ahora estás hablando. Sí, reverendo. Te perdono. Michaels inclinó la cabeza y Gideon vio lágrimas en las mejillas del anciano. Fue un momento muy emotivo ver a alguien recibir una gracia que no creía merecer. Más tarde, después de que el reverendo se marchara, Gideon se encontró a solas con Martha en el salón. Ella estaba mirando una vieja fotografía que había recuperado de entre sus pertenencias, una daguerrotipo de una mujer joven y una niña pequeña, ambas sonrientes. ¿Es Violet?, preguntó Gideon. Martha asintió. Tenía 8 años cuando se tomó la foto, tan llena de vida, tan cariñosa. Miro esta foto y no puedo conciliarla con la mujer que estaba en esa plataforma y me vendió. ¿Qué le pasa a la gente, señor Cross? ¿Cómo cambian tan completamente? Gideon pensó en su propia vida, en el hombre que había sido antes del incendio y en el hombre en el que se había convertido después. A veces la gente cambia por lo que les sucede, a veces por lo que dejan que les suceda. Violet tomó decisiones, una tras otra, cada una de las cuales probablemente parecía insignificante en ese momento, pero que se fueron acumulando. ¿Cree que puede volver a ser como antes?, preguntó Martha, y había tanta esperanza en su voz que a Gideon se le partió el corazón. No lo sé, respondió con sinceridad, pero sé que el perdón es un regalo que te haces a ti mismo tanto como a la otra persona. El reverendo vino aquí en busca de perdón y tú se lo concediste. Si Violet viene alguna vez en busca de lo mismo, ¿también se lo concederás? Martha miró la fotografía durante un largo rato. Algunos puentes se queman por una razón, dijo en voz baja, pero el humo sigue picando en los ojos. El enfrentamiento tuvo lugar un jueves por la tarde, 2 semanas después de la subasta. Gideon regresaba de la tienda con provisiones para la señora Pritchard cuando Earl Crenshaw salió del salón y se interpuso en su camino. Earl estaba borracho. No tambaleante, sino con ese tipo de borrachera maliciosa en la que un hombre pierde sus inhibiciones, pero su coordinación sigue siendo lo suficientemente funcional como para ser peligroso. Detrás de él, otros 3 hombres salieron del salón, entre ellos Jake Thorne y otros 2 que Gideon no reconoció. Mountain Bum, dijo Earl arrastrando las palabras, pero con una intención clara. Tenemos que hablar sobre mi propiedad. Gideon dejó los paquetes con cuidado, manteniendo las manos a la vista y una postura no amenazante. La gente observaba desde las puertas y ventanas, y él no tenía ningún deseo de darles un espectáculo. No tiene ninguna propiedad en cuestión, señor Shaw. La subasta fue legal, la transacción se completó y la factura de venta se destruyó. No hay nada más que discutir.
Esa anciana era mía para venderla, insistió Earl, balanceándose ligeramente. No tenía derecho a interferir. No era suya. Era una persona independiente, y lo que usted hizo solo fue legal en el sentido técnico más estricto. Moralmente, era indefendible. El rostro de Earl se enrojeció. No me hable de moralidad. Usted es un santurrón. Se abalanzó hacia adelante, balanceándose violentamente. Gideon dio un paso atrás con facilidad, dejando que el impulso de Earl lo llevara más allá. Pero Jake Thorne ya se estaba acercando por un lado, y Gideon tuvo que agacharse para esquivar un puñetazo mal dirigido antes de retroceder para crear distancia. ¡Basta!, gritó el sheriff Dalton al otro lado de la calle con voz severa. Se acercó con la mano en su revólver y el rostro endurecido. Earl Crenshaw, estás borracho y alterando el orden público. Vete a casa y duerme la mona, o te encerraré. ¡Me ha robado!, gritó Earl señalando a Gideon con un dedo tembloroso. Me debe dinero. No te debe nada. Pagó $40 delante de testigos. Lo que hizo con su compra después es asunto suyo. Dalton se interpuso entre Earl y Gideon. Ahora lárgate de aquí antes de que pierda la paciencia. Por un momento, Gideon pensó que Earl podría intentar empujar al sheriff. El borracho tenía los puños cerrados y todo su cuerpo vibraba de rabia y humillación. Pero Jake Thorne le puso una mano en el hombro a Earl, le susurró algo al oído y lentamente Earl retrocedió. Esto no ha terminado, le espetó Earl a Gideon. Ni mucho menos. Sí lo está, dijo el sheriff Dalton con firmeza. Se ha acabado, a menos que quieras pasar la noche en una celda. Tú decides. Earl escupió en el suelo y se alejó con paso firme, seguido por sus compañeros. Los habitantes del pueblo que observaban la escena se dispersaron lentamente, con sus conversaciones llenas de juicios y especulaciones. Dalton se volvió hacia Gideon. ¿Estás bien? Estoy bien. Gracias por intervenir. Ya es la segunda vez que tengo que interponerme entre usted y Earl. Preferiría que no se convirtiera en un hábito. La expresión del sheriff se suavizó ligeramente, pero entiendo por qué lo hizo. La mayoría lo entendemos, aunque tengamos demasiado miedo para decirlo en voz alta. Gideon recogió sus paquetes. El miedo a hablar es lo que permitió que se celebrara esa subasta en primer lugar. Lo sé, dijo Dalton en voz baja. Y eso es algo con lo que esta ciudad tendrá que lidiar, de una forma u otra. Cuando Gideon regresó a la pensión, encontró a una visitante inesperada esperando en la sala. Violet Crenshaw estaba sentada rígidamente en una de las sillas de la señora Pritchard, con las manos cruzadas en el regazo y el rostro pálido y demacrado. Martha también estaba allí, de pie cerca de la puerta, con una expresión de cansancio y confusión. La señora Pritchard se mantenía cerca, protectora y vigilante. Señora Crenshaw, dijo Gideon con cautela, ¿en qué puedo ayudarla? Violet lo miró y luego volvió a mirar a su madre. He venido a hablar con mi madre en privado, si es posible. No, dijo Martha, con voz firme a pesar del temblor de sus manos. Todo lo que tengas que decir, puedes decirlo delante de los testigos. La palabra testigos flotaba en el aire cargada de implicaciones. Violet se estremeció como si la hubieran golpeado. Madre, por favor, necesito hablar contigo sobre lo que pasó con Earl y el dinero. Y su voz se quebró. Sobre todo, la expresión de Martha se endureció. ¿Quieres decirme que Earl te obligó a venderme? ¿Que todo fue idea suya y que tú solo accediste para mantener la paz? ¿Es eso lo que has venido a contarme? No es una historia, dijo Violet, pero no había convicción en su voz. Él me obligó. Dijo que no teníamos otra opción, que íbamos a perder la casa. Tenías opciones, la interrumpió Martha, y había acero en su voz. Podías haber pedido ayuda a la iglesia. Podías haber vendido tus muebles, tu ropa. Podías haber venido a mí y explicarme la situación, y juntas podríamos haber encontrado otra solución. En lugar de eso, me subiste a un estrado y me vendiste como si fuera ganado. La compostura de Violet se resquebrajó. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro. Lo sé. Sé que lo que hice estuvo mal. Apenas he dormido desde que sucedió. No puedo comer. No puedo dejar de ver la expresión de tu rostro cuando te diste cuenta de lo que estaba pasando. Bien, dijo Martha. Y la palabra sonó como un juicio. Quizás eso signifique que aún te queda algo de conciencia en algún lugar dentro de ti. Vine a pedirte que volvieras a casa, dijo Violet desesperadamente, para decirle al pueblo que mientes sobre cómo te tratamos. Earl dice que si podemos arreglar esto, si podemos demostrar que te tratamos bien, entonces tal vez no.
La palabra fue absoluta, sin dejar lugar a negociación. No mentiré por ti, Violet. No te protegeré de las consecuencias de tus actos y nunca volveré a poner un pie en tu casa. Violet se levantó bruscamente, haciendo que la silla rozara el suelo. Eres mi madre. ¿Cómo puedes ser tan cruel? Martha se rió, pero no había humor en ello. Aprendí de la mejor. Las palabras golpearon a Violet como un golpe físico. Se quedó allí, abriendo y cerrando la boca, sin respuesta posible que pudiera contrarrestar esa simple y devastadora verdad. Quiero que te vayas ahora, dijo Martha, y no quiero que vuelvas a menos que estés dispuesta a ofrecer una disculpa sincera. No una que me pida que haga algo a cambio, sino una que reconozca lo que hiciste y asuma la responsabilidad por ello. El rostro de Violet se retorció con una complicada mezcla de emociones. Ira, vergüenza, dolor, resentimiento, todos luchando por imponerse. Earl tenía razón sobre ti, dijo finalmente, con voz venenosa. Siempre eres desagradecida, siempre exigente. Quizás deberíamos haberte vendido hace años. La crueldad de esas palabras pareció sorprender incluso a la propia Violet. Se llevó la mano a la boca como si intentara recuperar las palabras, pero ya era demasiado tarde. El rostro de Martha se quedó muy quieto. Vete, dijo en voz baja. Sal de esta casa y no vuelvas. Violet huyó, cerrando la puerta de un portazo tras de sí. En el silencio que siguió, Martha permaneció completamente inmóvil durante un largo momento y luego se dejó caer lentamente en una silla. Pensé, comenzó a decir, y luego se detuvo. Una parte de mí tenía la esperanza. Lo sé, dijo Gideon con suavidad, acercándose para sentarse a su lado. ¿Esperabas que aún hubiera algo que valiera la pena salvar? ¿Es una tontería?, preguntó Martha. Es mi hija. No importa lo que haya hecho, sigue siendo mi hija. No es una tontería, dijo Gideon. Es humano, pero Violet tiene que querer cambiar. Tiene que estar dispuesta a mirar en qué se ha convertido y decidir ser alguien diferente. Hasta entonces, lo único que puedes hacer es protegerte y aferrarte a tu verdad. Martha asintió con la cabeza y se secó los ojos. ¿Siempre dolerá tanto? Gideon pensó en Rebecca y Ann, en 15 años de dolor que a veces aún le pillaban desprevenido. El dolor cambia, dijo. No desaparece, pero se convierte en algo que puedes soportar, algo que no te consume. Afuera, la noche caía sobre Cedar Flats y, en algún lugar de las calles que se oscurecían, Earl Crenshaw alimentaba su rabia y planeaba su próximo movimiento. Earl Crenshaw desapareció un sábado por la mañana, 3 semanas después de la subasta. Violet llegó a la oficina del sheriff en estado de pánico, con su habitual dureza sustituida por un miedo genuino. Se ha ido, le dijo al sheriff Dalton, retorciéndose las manos. Se ha llevado su caballo y el poco dinero que nos quedaba. Hay una nota que dice que tenía que irse a ocuparse de unos asuntos, pero no ha dicho de qué asuntos ni a dónde iba. Dalton anotó la información, pero su expresión sugería que consideraba la ausencia de Earl más una bendición que un problema. Los hombres se marchan a veces, señora Crenshaw. Probablemente aparecerá cuando se le acabe el dinero, pero la desaparición de Earl cobró un significado diferente 2 días después, cuando 2 desconocidos llegaron a Cedar Flats. Llegaron al mediodía, cuando la calle principal estaba llena de gente debido al comercio del lunes. Ambos hombres estaban cubiertos de polvo y tenían expresiones duras, y se comportaban con la amenaza casual de los hombres acostumbrados a la violencia. Ataron sus caballos fuera del salón y entraron, donde comenzaron a hacer preguntas sobre Earl Crenshaw. La noticia llegó a Gideon en menos de 1 hora. Estaba en la caballeriza cuando Cooper entró apresuradamente, con el rostro enrojecido por la alarma. Hay unos hombres buscando a Earl, dijo Cooper. Son tipos rudos. Dicen que les debe dinero. Gideon dejó el arnés que estaba reparando. ¿Cuánto dinero? $200, por lo que he oído. Deudas de juego en Denver. $200. La cifra se clavó en la mente de Gideon como una astilla. Era 5 veces lo que Violet había obtenido por vender a Martha. Era el tipo de deuda que podía llevar a un hombre desesperado a cometer actos desesperados. Encontró al sheriff Dalton en el salón, de pie junto a los 2 desconocidos, con una mano apoyada casualmente en su cinturón de armas. Los desconocidos hablaban con el camarero, pero sus ojos no dejaban de recorrer la sala, catalogando rostros y salidas. «Sheriff», dijo Gideon en voz baja, colocándose en un lugar desde donde podía ver a ambos hombres. «¿Cuál es la situación?»
Estos caballeros están buscando a Earl Crenshaw, respondió Dalton, con un tono cuidadosamente neutro. Dicen que les debe dinero de una partida de póker en Denver hace 3 meses. El más alto de los dos desconocidos se volvió hacia Gideon. Tenía unos 40 años, una cicatriz que le recorría desde el ojo hasta la mandíbula y una quietud que sugería una violencia controlada. ¿Sabe dónde está Crenshaw? No, respondió Gideon con sinceridad, pero quizás su mujer lo sepa. Ya hemos hablado con ella. El segundo desconocido parecía más joven, de unos 30 años, con ojos fríos y una funda de pistola atada al cinturón. Ella dice que no sabe a dónde ha ido. Creemos que miente. La señora Crenshaw es muchas cosas, dijo Gideon con cautela, pero no creo que mienta sobre esto. Earl se marchó sin decirle a dónde iba. Entonces esperaremos, dijo el hombre con la cicatriz. Y mientras esperamos, cobraremos lo que se nos debe. Crenshaw tiene propiedades en esta ciudad, ¿no? Una casa, algunas pertenencias. El sheriff Dalton se enderezó. No se puede confiscar la propiedad de un hombre sin el debido proceso legal. Podemos hacerlo en territorios donde tenemos acuerdos con la ley local, respondió el hombre con la cicatriz. Y había un peso en esas palabras que sugería amenazas entregadas y recibidas. Pero somos hombres razonables. Si la esposa puede reunir los $200, consideraremos la deuda saldada y nos marcharemos. Después de que los desconocidos se marcharan para alojarse en el hotel, Dalton apartó a Gideon. Son hombres de Marcus Wade, dijo en voz baja. Wade dirige operaciones de juego en todo el territorio, junto con otros negocios menos recomendables. Si Earl le debe dinero, esto no terminará pacíficamente. $200, dijo Gideon pensativo. Es mucho dinero para un hombre que no tiene nada. Así es, asintió Dalton. Te hace preguntarte por qué. El sheriff se detuvo y abrió mucho los ojos cuando ambos se dieron cuenta de lo mismo al mismo tiempo. Encontraron a Violet en su casa, guardando sus pertenencias en un baúl. Cuando vio a Gideon y al sheriff en la puerta, se puso pálida. Señora Crenshaw, dijo Dalton, tenemos que hacerle algunas preguntas sobre la subasta de hace 3 semanas. Ya les he contado todo, dijo Violet, pero su voz temblaba. ¿Sabía usted que Earl le debía $200 a Marcus Wade? Preguntó Gideon directamente. Las manos de Violet se detuvieron sobre el vestido que estaba doblando. Durante un largo momento, no dijo nada. Luego, lentamente, se dejó caer en el borde de la cama. Me lo dijo un mes antes de la subasta, dijo en voz baja. Dijo que los hombres de Wade habían venido a Denver a buscarlo y que le habían dado 60 días para pagar o empezarían a romperle los huesos. Estaba aterrorizado. Así que la subasta que Gideon organizó fue idea suya. Violet terminó. Dijo que podíamos vender a Madre, que era legalmente nuestra dependiente, que las leyes territoriales lo permitían. Dijo que podríamos obtener unos $20 o $30 y que podríamos decirle a la gente que necesitábamos el dinero para las provisiones de invierno. El sheriff Dalton se apoyó en el marco de la puerta. Pero ese no es todo el plan, ¿verdad? Violet negó con la cabeza y las lágrimas comenzaron a caer. Earl iba a pujar por ella a él mismo. Iba a pagar $15 o $20, ganar la puja y entonces la gente sentiría lástima por nosotros. Harían una colecta, como se suele hacer cuando las familias están pasando apuros. Earl calculó que podríamos recaudar otros 100, quizá $150 de la gente compasiva del pueblo. Si lo sumábamos al dinero que ahorraríamos al no tener que alimentar más a mi madre, tendríamos suficiente para pagar a Wade. El frío cálculo dejó sin aliento a Gideon. Habían planeado subastar a Martha, recomprarla a bajo precio y luego sacar provecho de la compasión de la comunidad mientras la condenaban a seguir siendo esclava. Pero yo aparecí, dijo Gideon. Tú apareciste, confirmó Violet, y pujaste $40, que era más de lo que Earl podía contraponer. Luego rompiste la factura de venta, lo que significaba que ya ni siquiera podíamos utilizar a mi madre como mano de obra no remunerada. Todo el plan se vino abajo. ¿Dónde está Earl ahora?, preguntó Dalton. No lo sé. Dijo que tenía un plan más, una última forma de conseguir el dinero. No me dijo cuál era, solo dijo que volvería en unos días con el pago de WDE. Violet los miró con los ojos enrojecidos. Pero ha pasado más de una semana, y esos hombres están aquí, y me aterra que se lleven todo lo que tenemos y sigan buscando más. La mente de Gideon estaba analizando las implicaciones. ¿Tiene Earl otros parientes? ¿Alguien a quien pudiera acudir para pedir dinero?
No, nosotros éramos todo lo que tenía. La voz de Violet se redujo a un susurro. ¿Qué va a hacer de mí? Era una pregunta razonable, y Gideon no tenía respuesta para ella. Pero antes de que él o el sheriff pudieran responder, se produjo un alboroto fuera, con gritos y el sonido de caballos. Salieron corriendo a la calle y vieron a un jinete que venía a toda velocidad por la carretera del norte. Su caballo relinchaba y resoplaba. El jinete era un ayudante de la oficina del alguacil territorial y se detuvo delante del sheriff con noticias urgentes. Sheriff Dalton, tenemos un problema. Earl Crenshaw fue sorprendido intentando robar la oficina de Asa en Mineral Springs. Está detenido, pero afirma que tiene información sobre operaciones de juego ilegal a cambio de clemencia. Dalton y Gideon intercambiaron miradas. Las operaciones de WDBA, dijo Dalton. Eso es lo que creemos, confirmó el ayudante. Pero aquí está el problema. Crenshaw dice que tiene un libro de contabilidad, documentación de toda la red de apuestas de WDA, nombres, fechas, cantidades adeudadas. Ofrece entregarlo a cambio de protección de testigos. ¿De dónde has sacado un libro de contabilidad como ese?, preguntó Gideon, aunque ya sospechaba la respuesta. Lo robó de las operaciones de WDA en Denver antes de huir. Por eso están aquí los hombres de WDA. No solo están cobrando una deuda, están tratando de recuperar ese libro de contabilidad antes de que Crenshaw pueda entregarlo a la policía. Las implicaciones se desarrollaron como un mapa que se extiende sobre una mesa. Earl no solo había contraído una deuda de juego, había robado a una de las operaciones criminales más peligrosas del territorio. Los dos desconocidos que habían llegado a la ciudad no eran cobradores de deudas. Eran ejecutores enviados para recuperar la propiedad robada y probablemente matar al hombre que se la había llevado. Y Violet, por matrimonio y asociación, estaba ahora en su punto de mira. Tenemos que poner a salvo a la señora Crenshaw, dijo Gideon inmediatamente. Si los hombres de Wade se dan cuenta de que Earl ha sido capturado y que está hablando con la policía, intentarán utilizarla como moneda de cambio. Dalton asintió con severidad. De acuerdo. ¿Pero dónde? En la pensión. Gideon dijo que es el único lugar de la ciudad donde estará protegida por testigos y gente buena. Violet, que había estado escuchando desde la puerta, protestó. No puedo ir allí. Mi madre está allí. Ella me odia. Nunca lo hará. Te aceptará porque es lo correcto, la interrumpió Gideon. Y porque, a pesar de todo lo que le has hecho, sigue siendo tu madre. En menos de una hora, Violet Crenshaw se encontró en el salón de la pensión de la señora Pritchard, frente a la mujer a la que había vendido por $20. Martha estaba de pie junto a la ventana, con el rostro impasible. La señora Pritchard se mantenía cerca, protectora, mientras el sheriff Dalton se colocaba junto a la puerta. Mamá, comenzó Violet, con la voz quebrada. Sé que no tengo derecho a pedirte ayuda. Sé que lo que hice es imperdonable, pero Earl está detenido y hay hombres peligrosos buscándolo, y podrían hacerte daño, terminó Martha en voz baja. Como tú me hiciste daño a mí. Sí. Las lágrimas de Violet fluían libremente ahora. Siento mucho todo. Fui débil y cruel, y dejé que Earl me convenciera de que eras una carga en lugar de una persona. Dejé que me convirtiera en alguien a quien ya no reconozco. Martha permaneció en silencio durante un largo rato. Luego dijo, el reverendo vino a mí en busca de perdón. Se había quedado callado cuando yo necesitaba que alguien hablara, pero al menos su silencio nacía del miedo y la incertidumbre. Tus acciones fueron deliberadas, calculadas. No solo permitiste que sucediera algo malo, tú lo provocaste. Lo sé, susurró Violet. Lo sé, y pasaré el resto de mi vida intentando arreglarlo. ¿Lo harás?, preguntó Martha, y había acero en su voz. ¿O simplemente pasarás el resto de tu vida intentando sobrevivir como siempre has hecho, haciendo las concesiones que parezcan necesarias en cada momento? La pregunta quedó flotando en el aire, brutal en su honestidad. Violet no tenía respuesta, o tal vez la respuesta estaba escrita con demasiada claridad en su rostro. Puedes quedarte aquí, dijo Martha finalmente. No porque te perdone. Aún no estoy preparada para eso, sino porque tienes razón en que esos hombres podrían hacerte daño, y no quiero tener eso en mi conciencia, aunque tú estés dispuesta a tener mi sufrimiento en la tuya. Era misericordia sin absolución, protección sin reconciliación. Era, pensó Gideon, quizás lo más honesto que Martha podía ofrecer. Esa noche, Gideon se sentó con el sheriff Dalton en el salón de la pensión, analizando las realidades tácticas de su situación.
Los hombres de WDA sabían que Earl había sido capturado, y era solo cuestión de tiempo que se enteraran del libro de contabilidad y de la cooperación de Earl con el alguacil territorial. Se irán de la ciudad, dijo Dalton, estudiando su taza de café. Lo más inteligente es que reduzcan sus pérdidas e informen a Wade de que la situación es irrecuperable. Quizá, dijo Gideon, pero a los hombres así no les gustan los cabos sueltos. Violet es un cabo suelto. No sabe nada del libro de contabilidad. No puede testificar nada que le importe a Wade. Ellos no lo saben. E incluso si lo supieran, está la cuestión de su orgullo. Earl les robó. Les hizo quedar como tontos. Quizá quieran enviar un mensaje. Dalton dejó la taza y miró a Gideon con una nueva valoración. ¿Has tratado con hombres como estos antes? No era una pregunta, pero Gideon respondió de todos modos. Fui capitán del ejército de la Unión durante la guerra. Dirigí misiones de reconocimiento en territorio confederado. Después de la guerra, hice algunos trabajos por contrato para el gobierno, rastreando desertores, forajidos, hombres que pensaban que el fin de la guerra significaba que la ley ya no se aplicaba a ellos. Hizo una pausa. He visto lo que pasa cuando los hombres violentos se sienten menospreciados. No siempre eligen el camino más práctico. A veces eligen el de la venganza. Entonces, ¿qué hacemos? Gideon se quedó callado un momento pensando. Luego dijo, les hacemos entender que quedarse en Cedar Flats sería más peligroso que irse. Les mostramos que este pueblo está preparado para defenderse. La mayoría de la gente aquí no son luchadores, señaló Dalton. No necesitan ser luchadores. Solo tienen que estar dispuestos a permanecer unidos. Durante los 2 días siguientes, Gideon se movió discretamente por Cedar Flats, conversando con personas clave. Habló con el Dr. Patterson sobre la organización de turnos de vigilancia. Habló con el reverendo Michaels sobre la obligación moral de proteger a los vulnerables. Se reunió con los propietarios de la tienda general, la caballeriza, el salón y el hotel. El resultado fue un plan sencillo pero eficaz. El pueblo dejaría claro con acciones y presencia que Violet Crenshaw estaba bajo la protección de la comunidad. Cualquiera que quisiera llegar hasta ella tendría que pasar por encima de los ciudadanos que estaban vigilando, dispuestos a testificar, preparados para tocar la campana de la iglesia a la primera señal de problemas. No se trataba de luchar, se trataba de hacer que la pelea fuera demasiado costosa, demasiado pública, demasiado arriesgada para hombres que dependían de actuar en las sombras. Sarah Brennan, la nueva amiga de Martha, resultó fundamental para organizar a las mujeres del pueblo. Establecieron un horario rotativo para mantener a Violet bajo observación, nunca sola, siempre con testigos. La pensión de la señora Pritchard se convirtió en una fortaleza de domesticidad, donde el simple hecho de que las mujeres se ocuparan de sus quehaceres diarios creaba un muro impenetrable de decoro. Mientras tanto, Gideon sacó de su bolso algo que no había tocado en años, una medalla de su servicio militar, una pequeña pieza de bronce con su rango y su mención honorífica grabados. Una noche se la mostró al sheriff Dalton y le explicó lo que representaba. Dirigía a 40 hombres en situaciones imposibles, dijo Gideon. Los traje de vuelta con vida cuando, por derecho, deberíamos haber muerto. Sé cómo evaluar las amenazas, cómo posicionar a las personas, cómo hacer que una pequeña fuerza parezca más grande y peligrosa de lo que es. Dalton estudió la medalla y luego miró a Gideon con una nueva comprensión. Te has estado preparando para algo así toda tu vida. No preparándome, corrigió Gideon, huyendo de ello. Vi suficiente violencia en la guerra como para 3 vidas. Vi lo que los hombres se hacen unos a otros cuando creen que la causa justifica la crueldad. Después de la muerte de Rebecca Yen, me fui a las montañas porque ya no podía soportar estar rodeado de gente. No podía confiar en mí mismo para no ver enemigos por todas partes. Pero bajaste, dijo Dalton. Bajé porque se estaban acabando las provisiones y me quedé porque... Gideon hizo una pausa, pensando en la cara de Martha cuando rompió el contrato de venta. Porque huir no soluciona nada, solo traslada el dolor a otro lugar. Al tercer día de la llegada de Violet a la pensión, llegaron noticias del alguacil territorial. Earl había entregado el libro de contabilidad y lo trasladaban a Denver por su propia seguridad. Se estaban emitiendo órdenes de arresto contra Marcus Wade y sus socios conocidos, incluidos los 2 hombres que se encontraban en Cedar Flats. Eso lo cambió todo. A estas alturas ya lo sabrán, dijo Gideon al grupo reunido en la iglesia.
El sheriff Dalton, el reverendo Michaels, el doctor Patterson, la señora Pritchard y varios más. La organización de BDA tendrá gente vigilando la oficina del alguacil. Sabrán que se han entregado los libros de contabilidad y que se van a emitir órdenes de arresto. La pregunta es, ¿qué harán con esa información? Huirán, dijo la señora Pritchard. ¿No sería lo más inteligente? ¿Lo más inteligente? Sí, coincidió Gideon. Pero estos hombres llevan días en la ciudad, bebiendo, haciendo preguntas, dando a conocer su presencia. Si se van con las manos vacías, será como admitir su fracaso. Wade podría verlo como una debilidad. Así que podrían intentar algo de todos modos, dijo Dalton. Un último intento por salvar su orgullo. Es lo que esperaría de hombres en su posición. El doctor Patterson carraspeó. Señor Cross, no deja de hablar de lo que esperaría, de lo que haría en su situación. ¿Cómo sabe tanto sobre cómo funcionan las mentes criminales? Era una pregunta justa y una que Gideon había estado evitando. Miró a su alrededor, a esas personas que habían decidido confiar en él y seguir su ejemplo para proteger a Violet, a pesar de sus complicados sentimientos hacia ella. Después de la guerra pasé 5 años rastreando hombres para el gobierno, dijo en voz baja. Desertores que se habían convertido en forajidos, guerrilleros confederados que no aceptaban que la guerra había terminado, ladrones y asesinos que se escondían en territorios donde la ley era escasa. Aprendí a pensar como ellos, a anticiparme a ellos. En cierto modo, era un buen trabajo, llevar la justicia a lugares donde no la había. Pero también era un trabajo oscuro. Me obligaba a familiarizarme con la violencia de una forma que me cambió. Miró a los ojos a cada uno de ellos. Cuando Rebecca murió, una parte de mí murió con ella. Y cuando supe que su familia la había abandonado en su momento de necesidad, quise localizarlos. Quería hacerles pagar por su negligencia. Esa rabia, ese deseo de venganza, me asustaba. Me di cuenta de que había pasado tanto tiempo persiguiendo a depredadores que había empezado a pensar como uno de ellos. Así que me fui a las montañas. Intenté encontrar la paz. ¿Lo conseguiste?, preguntó el reverendo Michaels con delicadeza. Encontrar la paz, quiero decir. No, admitió Gideon. Solo distancia. Y la distancia no es lo mismo. La sala quedó en silencio. Entonces, la señora Pritchard habló con voz firme. Bueno, señor Cross, tal vez sea hora de dejar de huir de lo que era y empezar a utilizarlo para algo bueno. Esas habilidades que aprendió, esa oscuridad que ha visto, ahora mismo las necesitamos. Violet puede ser un alma atormentada que ha hecho cosas terribles, pero no merece morir por los errores de su marido. Hubo un murmullo de acuerdo en la sala. Entonces, hagámoslo juntos. El sheriff Dalton dijo, protejamos a Violet, estemos atentos a los hombres de WDA, y cuando lleguen las órdenes judiciales, hagamos los arrestos de forma limpia y legal. Y si intentan algo antes de que lleguen las órdenes, ¿qué hacemos?, preguntó el doctor Patterson. Entonces responderemos con la fuerza necesaria para proteger vidas inocentes, dijo Gideon. Pero lo haremos como comunidad, como testigos de las acciones de los demás, sin justicia por mano propia, sin venganza, solo protección y ley. Esa noche, Gideon se sentó con Martha en el salón de la pensión. Violet estaba arriba en su habitación y la señora Pritchard se había retirado temprano. Solo estaban ellos dos, sentados en un cómodo silencio, mientras el reloj de la repisa de la chimenea marcaba las horas. Ha estado llorando, dijo Martha finalmente. La oigo a través del suelo toda la noche, todas las noches desde que llegó. Quizás sea remordimiento, sugirió Gideon. O miedo. Probablemente ambas cosas. No sé qué hacer con ella, confesó Martha. Una parte de mí quiere ir a consolarla como hacía cuando era niña, pero otra parte de mí, la parte que recuerda estar en ese bloque de subastas, quiere dejarla sufrir. Ambas respuestas son válidas, dijo Gideon. Está bien tener sentimientos complicados hacia alguien que te ha hecho daño. Martha se quedó callada durante un largo rato. Luego dijo, ¿alguna vez perdonaste a la familia de tu esposa, a los que la abandonaron? No, respondió Gideon con sinceridad. Me dije a mí mismo que lo había hecho. Me dije que aferrarme al rencor era venenoso, que tenía que dejarlo ir. Pero la verdad es que solo lo enterré. Lo llevé conmigo a las montañas e intenté fingir que no estaba allí. Y ahora empiezo a comprender que perdonar no es lo mismo que olvidar. No se trata de excusar lo que alguien hizo o fingir que no te dolió.
Se trata de elegir no dejar que sus acciones definan toda tu vida. Martha asintió lentamente. El reverendo dijo algo similar cuando vino a disculparse. Dijo, el perdón es un regalo que nos hacemos a nosotros mismos. Es un hombre sabio, pero también me falló en un momento de necesidad, y lo sabía. Violet, a Martha se le quebró la voz. Violet no parece comprender el peso de lo que hizo. Lamenta estar en peligro. Lamenta que las cosas se hayan desmoronado. Pero no sé si realmente lamenta haberme vendido durante todos esos años de crueldad. Quizás lo haga, dijo Gideon. Quizá esta crisis la obligue a mirarse a sí misma con honestidad. O quizá no. En cualquier caso, ese es su camino, no el tuyo. Entonces, ¿cuál es mi camino?, preguntó Martha. Gideon pensó en la pregunta sobre su propio camino, desde soldado a marido, de viudo afligido a ermitaño de montaña, a lo que fuera en lo que se estaba convirtiendo ahora. Creo que tu camino es descubrir cómo vivir sin amargura, dijo finalmente. Cómo ser libre en todos los sentidos, no solo legalmente, sino también emocionalmente. Cómo construir una vida que no esté definida por lo que te hicieron. Martha extendió la mano y tomó la de él, con un apretón sorprendentemente fuerte. Gracias, dijo en voz baja, por verme como una persona que merecía la pena salvar, cuando todos los demás habían decidido que no era así. Siempre has merecido la pena ser salvada, respondió Gideon. Simplemente estaba allí cuando necesitabas a alguien que lo viera. Afuera, la noche se hacía más profunda, y en algún lugar de la oscuridad, los hombres de WDE tomaban su decisión: marcharse pacíficamente o plantar cara con violencia por última vez. Por la mañana, todos los que estaban dentro de sus pisos sabrían qué camino habían elegido. La multitud que se había reunido para presenciar el enfrentamiento no se dispersó inmediatamente después de que el alguacil y sus prisioneros se marcharan. En cambio, permanecieron en la plaza del pueblo, hablando en pequeños grupos, procesando lo que acababa de suceder. Gideon se disponía a regresar a la pensión cuando el sheriff Dalton pidió atención. El agente de la ley subió a la misma plataforma donde Martha había sido subastada un mes antes, y el simbolismo no pasó desapercibido para nadie de los presentes. Amigos, comenzó Dalton, con voz que resonaba en toda la plaza. Tenemos que hablar de lo que ha ocurrido aquí, no solo hoy, sino hace 4 semanas. La multitud se quedó en silencio, incómoda. Algunas personas miraron sus botas, otras cruzaron los brazos a la defensiva. Todos nos quedamos aquí mismo y vimos cómo vendían a una mujer como si fuera una propiedad. Dalton continuó. La ley decía que era legal, y tal vez técnicamente lo era, pero todos los aquí presentes sabían que estaba mal. Lo sabíamos y no dijimos nada, no hicimos nada. El reverendo Michael dio un paso al frente, con el rostro decidido. El sheriff tiene razón. Yo estaba entre esa multitud, un hombre de Dios, y mantuve la boca cerrada. Me dije a mí mismo que no era mi lugar interferir en asuntos familiares, pero eso era cobardía disfrazada de prudencia. Yo también estaba aquí, dijo el doctor Patterson con la voz quebrada por la emoción. Vi a Martha Henley, una mujer a la que conocía desde hacía 30 años, de pie en esa plataforma, y no dije nada. No me opuse. Me avergüenza ese silencio. Uno por uno, los demás comenzaron a hablar. La señora Pritchard admitió su renuencia inicial a ayudar. La señorita Hartwell confesó que había temido ser marginada si se oponía. El dueño de la tienda general reconoció que había atendido a los Crenshaws a pesar de saber cómo trataban a Martha. La confesión se extendió entre la multitud como una lenta ola. Cada persona reconocía su propio fracaso, su propia complicidad, al permitir que la crueldad se disfrazara de costumbre. Entonces Gideon se vio empujado hacia adelante, instado a subir a la plataforma por el sheriff Dalton. Se quedó allí de pie, sintiéndose expuesto e incómodo, pero la atención de la multitud era inquebrantable. El señor Cross es un desconocido en nuestra ciudad, dijo Dalton. No tenía vínculos aquí, ni obligaciones, ni motivos para preocuparse por Martha Henley, pero cuando vio que se cometía una injusticia, actuó. Gastó hasta el último dólar que tenía para comprar su libertad y luego destruyó el documento que le daba la propiedad legal. Nos mostró lo que es el valor cuando la conciencia se enfrenta a la crueldad. No lo hice para avergonzar a nadie. Lo hice porque he visto lo que pasa cuando las personas buenas se alejan del sufrimiento. He vivido con las consecuencias de esa indiferencia y no podía ver cómo volvía a suceder. La multitud guardó silencio, asimilando sus palabras.
Pero ¿qué ha pasado hoy?, continuó Gideon. La forma en que todo el pueblo se ha unido para proteger a Violet Crenshaw, eso es el verdadero valor. Porque Violet os ha hecho daño a todos. Vendió a su madre delante de vosotros. Os convirtió en testigos de su crueldad. Tenían todas las razones para dejar que los hombres de Wade se la llevaran, pero decidieron protegerla de todos modos. Eligieron la misericordia en lugar del juicio, la seguridad en lugar de la venganza. Eso dice más de este pueblo que cualquier subasta. Hizo una pausa y miró los rostros que tenía delante. Hay una ley que dice que las personas pueden ser vendidas como propiedad. Es una ley antigua, una mala ley, pero sigue siendo ley. Este pueblo no puede cambiar los estatutos territoriales, pero ustedes pueden cambiar las ordenanzas locales. Pueden decidir que en Cedar Flats nunca más se subastará a nadie por ningún motivo. El sheriff Dalton asintió. Podríamos aprobar una ordenanza municipal, hacerla oficial, dejar claro que, independientemente de lo que permita la ley territorial, Cedar Flats no lo permitirá. Yo redactaré el texto, se ofreció el reverendo Michaels. Podemos votarlo en la próxima reunión municipal. ¿Por qué esperar?, gritó alguien entre la multitud. Era Sarah Brennan, la amiga de Martha. Ahora estamos todos aquí. ¿Por qué no votarlo aquí y ahora? Un murmullo de acuerdo recorrió la asamblea. El sheriff Dalton miró al secretario municipal, un hombrecillo nervioso que estaba de pie al borde de la multitud. ¿Es eso legal?, preguntó Dalton. ¿Una votación municipal improvisada? El secretario se subió las gafas por la nariz. Bueno, es irregular, pero los estatutos municipales permiten que las medidas de emergencia se voten por mayoría simple de los ciudadanos presentes. Supongo que esto cumple los requisitos. Entonces hagámoslo, dijo Dalton. Todos los que estén a favor de una ordenanza que prohíba la venta o subasta de cualquier persona dentro de los límites municipales de Cedar Flat, digan sí. La respuesta fue abrumadora. Un coro de voces que se alzaron al unísono en señal de afirmación. Solo unos pocos se abstuvieron y nadie votó en contra. El secretario garabateó apresuradamente en su libro de actas, haciendo oficial la votación. La ordenanza se aprueba por aclamación, anunció. Con efecto inmediato, ninguna persona podrá ser vendida, subastada o transferida como propiedad dentro de los límites de Cedar Flats, territorio de Colorado. Entonces alguien, Gideon no estaba seguro de quién lo inició, comenzó a recoger los trozos del contrato de venta rasgado de Martha que aún cubrían la plataforma. Otros se unieron a él, recogiendo cada trozo de papel que representaba su mercantilización y humillación. Encendieron una pequeña hoguera allí mismo, en la plaza del pueblo, y uno a uno, la gente se acercó para arrojar los trozos a las llamas. Se convirtió en una ceremonia, espontánea y profunda. Cada trozo de papel se convertía en cenizas, representando la elección de ser mejor, de hacer mejor las cosas. Trajeron a Martha desde la pensión para que lo presenciara. Se situó al frente de la multitud, con lágrimas corriendo por su rostro, mientras el pueblo que le había fallado ahora proclamaba su compromiso de no fallar nunca a nadie. De nuevo, Violet se situó junto a su madre, manteniendo una distancia respetuosa, pero presente al fin y al cabo. Y cuando Martha extendió la mano y tomó la de su hija, no en señal de perdón, todavía no, sino en reconocimiento de que ambas formaban parte de ese momento, de esa transformación. Gideon sintió que algo cambiaba en su pecho. Quizás la redención no consistía en borrar el pasado. Quizás consistía en elegir una y otra vez construir algo mejor sobre las ruinas. El último trozo de la vela se convirtió en cenizas y se lo llevó la brisa de la tarde. Y Cedar Flats dio su primer paso real para convertirse en la ciudad que quería ser, en lugar de la ciudad que había sido. Pasaron 2 meses y el comienzo del invierno se instaló en Cedar Flats con la primera nevada importante. Las montañas que Gideon había considerado su hogar durante tanto tiempo ahora eran inaccesibles. Los pasos altos permanecieron cerrados hasta la primavera. Había tomado la decisión de quedarse en la ciudad durante la temporada, trabajando en la caballeriza y viviendo en la pensión. Y, sorprendentemente, no se arrepentía. Martha se había transformado en esos 2 meses. La mujer frágil y asustada que se había subido al estrado de la subasta había desaparecido, sustituida por alguien más fuerte, más presente. Había ganado peso. Sus mejillas tenían color y se movía con una confianza que provenía de saber que tenía valor, que tenía un propósito,
que había gente a la que le importaba si vivía o moría. Se había convertido en indispensable para la pensión de la señora Pritchard, no solo como ayuda, sino como compañera y amiga. Las dos mujeres trabajaban juntas en una cómoda colaboración, compartiendo la carga de la conversación. Martha incluso había empezado a enseñar a Sarah Brennan a hornear, transmitiéndole recetas que había aprendido de su propia madre. Hacía décadas el pueblo había acogido a Martha por completo, como si su redención se hubiera convertido en la redención de todos. La gente la saludaba calurosamente por la calle, le pedía su opinión sobre diversos asuntos, la invitaba a las reuniones sociales de la iglesia y a los círculos de costura. Pertenecía a un lugar como no había pertenecido a ningún otro desde que Samuel murió. La situación de Violet era más complicada. Se había quedado en Cedar Flats después de que Earl fuera trasladado, viviendo en una pequeña habitación alquilada encima de la tienda general y trabajando como costurera. El trabajo era duro y la paga modesta, pero era un trabajo honesto, y ella lo abordaba con una diligencia que sugería un intento genuino de reforma. Ella y Martha se reunían una vez a la semana, los domingos por la tarde, y se sentaban juntas en el salón de la pensión. No hablaban mucho durante esas visitas. A veces, Martha hacía sus remiendos mientras Violet leía en voz alta el periódico. Otras veces se sentaban en silencio, dos mujeres que intentaban averiguar cómo volver a ser madre e hija después de tanto daño. Aún no era perdón, pero era algo, quizás un comienzo, o al menos la voluntad de dejar la puerta abierta a la posibilidad de la reconciliación. Una fría tarde de diciembre, mientras Gideon se preparaba para ir a la caballeriza, Martha lo detuvo en el pasillo de la pensión. En sus manos llevaba un paquete cuidadosamente envuelto. «He hecho esto para ti», le dijo, entregándoselo. «Por Navidad y por todo». Gideon lo desenvolvió y encontró una camisa, cosida a mano con buena lana, con puntadas cuidadosas y atención al detalle que delataban horas de trabajo. El ajuste sería perfecto. Martha lo había observado lo suficiente como para conocer sus medidas. «Es demasiado», dijo Gideon, aunque estaba profundamente conmovido. «No es suficiente», respondió Martha. «Usted me devolvió la vida, señor Cross. Una camisa es lo mínimo que puedo ofrecerle a cambio. No lo hice esperando nada a cambio. Lo sé. Por eso quería darle algo». Martha sonrió, y era una sonrisa de auténtica calidez, libre de la sombra del dolor que la había perseguido durante tanto tiempo. «Es usted un buen hombre, Gideon Cross. No pase el resto de su vida ocultando esa luz en las montañas». Las palabras permanecieron en su mente mientras caminaba por las calles nevadas hacia la caballeriza. El sheriff Dalton lo estaba esperando allí, y la expresión del hombre de la ley sugería que no se trataba de una visita social. «Tengo algo para usted», dijo Dalton, mostrándole una placa. «El Consejo Municipal se reunió anoche. Quieren ofrecerle el puesto de ayudante del sheriff. No paga mucho, pero incluye una casa. Es una casa pequeña a las afueras del pueblo. Necesita algunas reformas, pero es sólida». Gideon miró la placa, sorprendido. «Yo no soy un agente de la ley. Fuiste capitán del ejército. Has trabajado por contrato para el gobierno, persiguiendo a forajidos, y has organizado la defensa de este pueblo mejor que nadie que yo haya visto. Eres más agente de la ley que la mayoría de los que llevan la placa». La expresión de Dalton se suavizó. «Además, me estoy haciendo viejo, Gideon. Necesito ayuda, y este pueblo necesita a alguien que se mantenga firme cuando sea necesario». «Tendré que pensarlo», dijo Gideon. «Me parece justo. Pero no lo pienses demasiado. El invierno ya está aquí, y cuando llegue la primavera, sospecho que estarás deseando volver a esas montañas. Si vas a quedarte, es mejor que tomes la decisión antes de que te vuelva a entrar el gusanillo de viajar». Esa noche, Gideon se sentó en su habitación, mirando la placa que Dalton le había dejado. A través de la ventana podía ver la plaza del pueblo donde Martha había sido subastada, donde él había roto el contrato de venta, donde el pueblo se había reunido para quemar los restos y aprobar una nueva ordenanza. Pensó en Rebecca y Ann, en 15 años de dolor y aislamiento. Pensó en la sonrisa de Martha, en la amabilidad de Sarah Brennan, en la feroz lealtad de la señora Pritchard. Pensó en cómo ayudar a una persona le había ayudado de alguna manera más de lo que esperaba. Quizás era hora de dejar de huir. Quizás era hora de construir algo en lugar de limitarse a sobrevivir. Un golpe en la puerta interrumpió sus pensamientos. Era Martha.
con la señora Pritchard y Sarah detrás de ella. Vamos a cenar, dijo Martha, una auténtica cena de Navidad, aunque sea 2 semanas antes. Queríamos asegurarnos de que te unieras a nosotros. Gideon miró a estas 3 mujeres que se habían convertido en algo así como una familia, algo así como un hogar. Pensó en la placa que llevaba en el bolsillo, en las montañas en la distancia y en la elección que tenía ante sí. Será un honor, dijo. Bajaron juntos a una mesa puesta con esmero, a una comida preparada con amor, a una velada de conversación y risas y al simple placer de pertenecer. Y mientras Gideon estaba allí sentado, escuchando a Martha contar una historia sobre la forja de su difunto marido, viéndola animada, viva y libre, comprendió que en aquella subasta había salvado algo más que su vida, había salvado la suya propia. Afuera, la nieve seguía cayendo sobre Cedar Flats, cubriendo el pueblo de blanco, haciendo que todo pareciera limpio y nuevo. En la plaza del pueblo, en el lugar donde una anciana había estado esperando a ser vendida, ahora había una nueva mecedora en el porche de la pensión, un regalo de la gente del pueblo a Martha, un símbolo de su lugar de honor en la comunidad. Estaría allí durante todo el invierno y la primavera, y durante los veranos y otoños venideros, un silencioso recordatorio de que todas las personas tienen valor, que la dignidad importa, que un acto de bondad inesperado puede cambiar no solo una vida, sino la comprensión de todo un pueblo de lo que significa ser humano. Y en las montañas más allá, donde Gideon había pasado tantos años solo con su dolor, el viento soplaba a través de campamentos vacíos y senderos abandonados, buscando a un hombre que ya no huía, que finalmente había encontrado una razón para decir hola.